buenas tardes. El contenido del siguiente video que se le presentará a continuación abarca los temas vistos durante el segundo parcial en la materia Sociología Jurídica. Mi equipo está conformado por Alonso Ic, Nayeli Guadalupe, Chan Villanueva, Elaine del Carmen, Cornel Pech, Daniela de Jesús, Paul Pérez, Francisco José y Tuyub Negrón, Adriana Guadalupe. Yo les hablaré acerca de los procesos asociativos y disociativos. Estamos frente a un proceso asociativo cuando se da un acercamiento entre dos o más participantes. Este acercamiento puede darse desde el aproximarse para una simple pregunta. Ahora bien, las frases como muchas gracias, ¿qué camino debo tomar para llegar a tal lugar?, constituyen contactos con otras personas y que pueden quedarse en tales ser puramente efímeras, o por el contrario, pueden iniciar un proceso asociativo. Puede constituir el inicio de ulteriores interacciones que van a formar un proceso asociativo, o pueden dar inicio a un proceso disociativo cuando una o las dos personas experimentan un sentimiento de antipatía, rivalidad. Estos se clasifican en contacto primario y contacto secundario. Las de contacto primario son los que se establecen de cara a cara, es decir, en presencia de la persona. Unos ejemplos serían mirar directamente, mirar de reojo, gritar o hasta hacer una exclamación. Y los de contacto secundario son los que se establecen a distancia, ya sea por medio de cartas, telegramas, recados o anuncios en el periódico, entre otras cosas. Los grados de proceso asociativo son 7. Empezaremos con el primero, que es el proceso de acercamiento o aproximación. Este se da desde cortejar a otra persona a la que en algún aspecto se reputa superior y de la que se espera que condescienda a tomarle a uno en consideración. Al igual, intentar atraer a una persona para establecer las posibilidades de un ulterior acercamiento. Ahora bien, en la segunda, que es el proceso de ajuste, esta consiste en obrar de tal modo que las diferencias de opinión, de sentimiento, de modos de conducta entre una persona y otras queden atenuadas. Se clasifica en dos, en el ajuste unilateral y en el de ajuste mutuo. El tercero, que es el de procesos de acomodación, este establece un compromiso de mutua tolerancia para coexistir y en su caso eventualmente cooperar. Llegan a establecer puntos de cooperación y armonía sin renunciar a sus características diferenciales. El cuarto, que es el de proceso de transculturación, se da cuando hay una tregua para hacer que un conflicto preexiste entre dos o más grupos que están separados por diferencias o posiciones. El quinto proceso, que es el de asimilación, consiste en los cambios que se producen en las actitudes, valoraciones, creencias y modos de vida de un individuo, como efecto de una larga convivencia con un grupo de personas que pertenecen a un círculo cultural diferente de aquel en que se formó y modeló anteriormente la personalidad de ese individuo. Además, existen varios factores que facilitan la asimilación. Les mencionaré dos, que el primero es la capacidad para entender y comprender las significaciones que se encuentran en la nueva cultura. Y otro factor muy importante para facilitar la asimilación es la edad temprana. El sexto, que es el de procesos del mestizaje. Se llama mestizaje o amalgamación la fusión biológica entre los individuos de distintos pueblos por la celebración de matrimonios entre ellos. Esto sucede frecuentemente en mayor o menor proporción
cuando dos pueblos diferentes entran en contacto, bien por movimientos migratorios o bien por conquista y colonización. Y por último está el de la integración, unión o fusión. Es la consecuencia última del proceso de asimilación recíproca entre múltiples modos de vida. La integración de nuestra cultura debido a los diversos procedimientos de asimilación que han llegado a producir una integración. La asociación y disociación se puede afirmar válidamente que en la vida social se presentan tanto los procesos asociativos como los disociativos. La asociación y la disociación se encuentran en el mismo plano. Estos van a la par, ninguno es superior al otro. Si nos damos cuenta en la vida cotidiana, siempre está el proceso de asociación, porque cuando no sabemos algo nos acercamos a una persona y interactuamos con ella, le hacemos una pregunta, por ejemplo, de que ya habíamos mencionado anteriormente, de que desde que yo me acerque a esa persona diciéndole, oiga, ¿sabe dónde queda tal lugar? Allá ya se está formando un proceso asociativo. Por eso se dice que en la actualidad es el que más se presenta en nuestra vida. Los procesos disociativos son 4. El primero, que es el de la competencia, el segundo de la rivalidad, el tercero de la oposición y el cuarto del conflicto y la guerra. El de competencia se produce cuando sucede que de una apetecida por varios sujetos hay una cantidad insuficiente para satisfacer los deseos de todos. Además, la competencia es un proceso que comprende tendencias disociativas, inseparablemente conectadas con esfuerzos similares de los varios sujetos para alcanzar objetos iguales. El de rivalidad es un proceso en el cual los competidores se conocen unos a otros, orientan su conducta en lo que el otro hace o va a hacer y trata de entorpecerlo u opacarlo para prevalecer sobre él. El de oposición es un proceso en que consiste en conductas de disentimiento, inconformidad, antipatía, rencor, resentimiento, odio, entre otros. Estos se dividen en 4. El primero, que es el de antagonismo de convicciones, y se da entre partidos políticos, entre diversas doctrinas religiosas, entre escuelas artísticas, etc. El de oposición o antagonismo de intereses suele ir acompañado por una comprensión racional de su existencia y fundamento. El de antagonismo por temperamento existe entre dos personas cuando su carácter es contrario y produce efectos irritantes. Esto se da mucho entre las parejas, cuando tienen pleitos o alguno de los dos están inconformes, se da. Al igual, en ocasiones se da el de oposición real, fundada sobre casos no reales que solo existe en la imaginación de alguna de las partes o de ambas. Por último está el conflicto. Existe conflicto cuando los individuos o grupos en competencia para poder conseguir determinado objetivo o en oposición desde algún punto de vista tratan conscientemente de aniquilar, derrotar o subordinar a la otra persona o de defenderse en frente a los intentos de esta. Existen formas de terminar los conflictos. La primera, que es por victoria de una de las partes. En la parte derrotada tiene que elegir entre la aceptación de las condiciones impuestas por el vencedor. El de compromiso, que cuando las partes en disputa de conflicto parecen igualmente fuertes o creen que una transacción es más favorable que los estragos que se ocasionan en caso de proseguir la guerra. La de por decisión de tolerar. Sucede, por ejemplo, cuando termina un conflicto religioso, aunque cada grupo conserve de fe, decide tolerar a otro grupo o secta.
El de por conciliación consiste en que las actitudes de mutua hostilidad se sustituyen por una recíproca disposición amistosa. Al igual el de por conversación, cuando una de las partes resulta persuadida de que estaba en un error y se adhiere al punto de vista de la otra parte. El de por mediación consiste en que terceros que no son parte en el conflicto actúan para incidir a las partes a llegar a un acuerdo. El de por arbitraje, que consiste en que las partes en conflicto aceptan las propuestas sugeridas por el tercero, nombrado de común acuerdo entre ellos. Y por último, está el de por decisión del órgano judicial competente para resolver sobre la controversia que se ha planteado en este conflicto. Yo les voy a hablar acerca de la teoría del cambio social. Pero primero tenemos que saber qué es el cambio social. El cambio social es toda alteración o modificación que sufre una estructura social. El cambio puede ser parcial o total. Indica una modificación en la estructura de la sociedad en relación con sus normas, valores, relaciones, etc. Y yo puse una imagen donde hay 3 recuadros con 3 familias en tiempos distintos. En el primer recuadro podemos ver a una familia conviviendo a la hora del almuerzo, como debería de ser. En el segundo recuadro siempre está la familia reunida a la hora del almuerzo, pero la diferencia es que están mirando el televisor. Y en el último recuadro, que podemos ponerlo de ejemplo como en la actualidad, en nuestros días, podemos ver a una familia sentados en el sofá, pero todos tienen el celular. Entonces como que podemos verlo como una mala costumbre que se ha dado en las generaciones de hoy en día. Podemos observar cómo la estructura social de tiempo atrás, de muchos años atrás, ha sido modificada totalmente en nuestros tiempos. Ahora les voy a hablar acerca de la ley de los 3 estados, los cuales son el teológico ficticio, el metafísico abstracto, el científico positivo. Ahora bien, el estado teológico busca el origen de los fenómenos, así como darle solución a las cosas por medio de la intervención de seres sobrenaturales. Esta a su vez se divide en fetichismo, politeísmo y monoteísmo. El fetichismo es un estado en el cual el hombre tiene un concepto infantil de las cosas. El politeísmo, como podrá darse cuenta y como sabemos, cuando hablamos de politeísmo hablamos de muchos dioses. Entonces, la actividad de estos seres son como que los que explican los fenómenos naturales y luego los sociales. Por ejemplo, el dios Chak, que es el dios de la lluvia, y así como hay bastantes dioses que se creen tienen una función en el mundo, que la lluvia, el rayo, el fuego, el dinero, el amor, etc. Y a diferencia de el monoteísmo es cuando solo una idea es la que explica el origen de toda la naturaleza. Por ejemplo, sería en los católicos Dios, que Dios es el que creó el mundo, Él es el único que creó a los animales, a las personas y todo lo que nos rodea. Y pues como mencioné, en el politeísmo es todo lo contrario, hay un Dios para cada cosa, hasta Dios de la mosca. En el estado metafísico, el significado de las cosas será basado en estudios y percepciones. Se busca el porqué y la explicación en la naturaleza a través de entidades abstractas, inmutables y necesarias. Y en el estado científico, aquí no se busca el porqué de las cosas, sino el cómo aparecen y cómo se comportan los fenómenos. En este estado se basan en hechos concretos, no es de que es una creencia, puede ser, no. Aquí es lo que la ciencia diga. Para llegar a una conclusión tiene que pasar por un proceso en el cual puedan notar que es verídico a lo que quieren llegar. Pasa por un proceso de experiencia, de mucha investigación. Aquí no entran dioses, no entra nada más que la ciencia, más que lo que se puede ver con los propios ojos. Como ya había mencionado, se da por el conocimiento de lo positivo, pues son los hechos, lo concreto y lo dado por la experiencia, no porque
tienen una noción de que no, sí puede ser, no. Aquí son cosas 100% comprobadas. Pasando al siguiente tema, vamos a hablar acerca de la ley de la evolución, que este sirve para explicar, en virtud de su gran alcance, la naturaleza inorgánica, la orgánica y la superorgánica. Mencionaba que en la inorgánica nos referimos a la teoría sobre la creación y evolución de los cuerpos celestes, la geogenia y parte de la geología, que trata sobre el origen y formación de la Tierra. En la orgánica se abarcan los fenómenos físicos, lo que vienen siendo los cambios que sufre un cuerpo, una materia o sustancia, así como los pensamientos, sentimientos y deseos de los seres vivos. En la superorgánica se comprenden los agregados sociales. Ahora pasamos a la sociedad militar. La sociedad militar tiene como característica fundamental el control centralizado tanto en la guerra como en la paz. Pero la virtud suprema que tiene esta sociedad es la obediencia incondicional y absoluta. No hay pretextos. Aquí no hay pretextos para ser rebelde ni nada por el estilo. En esta sociedad, la desobediencia es un crimen que debe ser castigado. La función que tiene es servir las necesidades militares. La sociedad industrial es una sociedad pacífica, en la cual hay un desarrollo considerable de los derechos políticos. Aquí, en lugar de tener una creencia uniforme impuesta a la fuerza, aparecen creencias diversas, cualquiera es aceptada. Y en lugar de que se cree un gobierno despótico, surge un gobierno representativo. Me llamo Francisco y a continuación yo les voy a hablar sobre el capítulo 10, sobre la organización y desorganización social. Por organización social se entiende que es un sistema de relaciones sociales estables de carácter recíproco que se da entre los individuos o entre un grupo de personas. Para esto o para que puedan llegar hasta una buena organización social estable, cada uno de sus miembros tiene que actuar de manera coordinada para lograr su bien o su fin común. Por lo tanto, cuentan con ciertas características que los distingue de otras organizaciones sociales, como por ejemplo tenemos los patrones de comportamiento entre cada uno de los miembros, que quiere decir que es la manera en la que se desenvuelven de una manera ordenada, por así decirlo, para que puedan llegar o la manera de que se distinga este tipo de organización social. Como segundo punto tenemos las relaciones armónicas, que se trata de estar en paz con cada uno de los miembros que forman la sociedad, por lo que lleva a cabo o trae como consecuencia pues una solidaridad social, que esto quiere decir que cada uno de los miembros que la conforman pues tratan de ayudarse, de convivir en paz, como se había dicho, lo que lleva a una integración más óptima, pues para que siga siendo más fluido su funcionamiento, además de su estabilidad, y por lo tanto logra llegar a su resultado, a su propio bien común, a su propia estabilidad de esta sociedad. Ahora, por el contrario, tenemos a la desorganización social, que es una disolución de un orden o un sistema social que provoca cierta interrupción o funcionamiento de cada uno de sus miembros, o sea, siempre va a haber una consecuencia que produce pues una disolución total o parcial de la desorganización social. Pasando a otro punto, tenemos el conflicto entre la estructura social y la cultural como forma de desorganización social. Más que nada, esto consiste en un conflicto que se da de manera cultural en la sociedad, o sea, por diferencia de valores, normas, la manera en la que un grupo pues está integrado, de manera que cada integrante tenga un rol o un estatus, igual como puede ser en la lucha
por una posición social más alta. Esto casi siempre pasa en nuestra sociedad actualmente. Ahora pasamos a los tipos de conducta provocadas por el conflicto, o sea que son los resultados de que haya un conflicto. ¿Qué es lo que pasa o qué pasa en cada miembro al pasar por algún conflicto? Como por ejemplo, como primer punto tenemos el ritualismo, pero el ritualismo ¿de qué manera influye en el individuo? Sino este se da por medio de una renuncia por alcanzar un valor o un fin altamente valorado, pero siempre y cuando respetando las normas que rigen el trabajo y el esfuerzo. Como siguiente punto tenemos el retraimiento, que más que nada nunca lucha por alcanzar un objetivo en sí, pero sigue respetando la manera en la que se está rigiendo pues la sociedad en sí, para que pues no pueda tener algún problema o algún conflicto con la sociedad. O sea, se mantiene una posición neutra. Ahora vamos a pasar con la innovación, en la cual siempre busca la importancia de alcanzar el éxito en la riqueza y el poder mediante ideas que puedan ayudarlo a alcanzar su objetivo. La rebelión es algo que, como todos hemos visto, pues es algo que, contextualizando, se ha estado dando mucho debido a las crisis económicas, etcétera. La rebelión más que nada consiste o sea, se da cuando existe una falta de oportunidades o una desigualdad social. Ahora pasamos a la revolución, la cual es un conflicto muy grande en la consecuencia de lo que es la rebelión, pero a una escala mucho mayor, que pues más que nada consiste en una forma de tomar el poder para poder alcanzar o transformar su tipo de organización social. Ahora pasamos a la desorganización familiar, que es cuando las normas que rigen las relaciones familiares, conyugales, o sea, entre esposos o entre padres e hijos, pues de alguna manera se rompen o empiezan a tener problemas o conflictos. Dichas normas que se rompen son las normas que regulan la organización familiar, como la reciprocidad amorosa, que se trata de dar amor entre cada uno de los miembros que forman a la familia, como de padres a hijos o de hijos a padres, etcétera, o sea, de manera recíproca. Tenemos la exclusividad sexual, la libre expresión de los miembros, o sea, que cada quien pueda dar sus puntos de vista y pues al igual que se debe de respetar, que precisamente es una de las normas que regulan la organización familiar, el respeto hacia los padres, al igual que el respeto hacia los hijos por parte de los padres. Por lo tanto, de tal manera que si por algún motivo alguna de esas se omiten o no se da una observancia adecuada, pues lleva a cabo lo que es una desorganización familiar. Ahora pasamos a lo que es la conducta desviada criminal, la cual nos dice que no se da de manera individual, sino que se da mediante una colectividad criminal, o sea, de más personas que influyen en otro para llevarlo a ciertas conductas que de alguna manera son violentas o son perjudiciales para las personas que forman una organización social. Una característica importante de la conducta desviada criminal es que mayormente surge en lo que es la juventud. Puede ser por diversas razones, pero más que nada influye mucho en pleno siglo XXI lo que son las nuevas tecnologías, como por ejemplo los videojuegos, la televisión, ya que en ellos se muestran
gráficamente algunas maneras por manos expertas cómo se lleva a cabo un crimen o algún tipo de conducta criminal. Al igual que las teorías sociológicas nos dicen que esta conducta criminal no surge de una manera anormal, sino de una manera normal. Eso quiere decir que ya viene en nuestra persona. Puede ser como un lado oscuro, pero depende de cada quien y cada una de las personas que lo rodean, la manera que influye en los valores, etcétera. Al igual que en la ciudad, es muy común ver este tipo de personas con este tipo de conducta. Puede ser como por ejemplo por algún motivo económico, ya en una edad pues más adulta, por lo tanto provocan lo que son problemas en la sociedad, al igual que en ellos mismos, pero igual cabe destacar que esto hay veces se hace por soledad con el fin de tener un sentido de pertenencia, lo que los hace unirse a grupos delictivos y pues esto hace que empeore la situación en una sociedad. De mi parte sería todo y seguimos con el siguiente capítulo. Les voy a hablar sobre la sociología de la familia. Como primer punto tenemos el parentesco, el cual es fundamental para la conservación de la vida de la sociedad. Un concepto importante aquí igual es el del linaje, ya que significa la ascendencia o descendencia de cualquier familia. En el matriarcado, la autoridad familiar se encuentra depositada en la mamá y en el caso del patriarcado, la autoridad se encuentra depositada en el papá. En la familia monogámica es cuando se da exclusividad entre un hombre y una mujer. En el caso de la familia poligámica, el hombre mantiene relaciones jurídicas con varias mujeres. ¿Cuáles son las características de la familia? Entre esas características se encuentra que la familia constituye a la institución social fundamental y nos dan un concepto que es la relación de un hombre y una mujer con el fin de procrear hijos, y que esos hijos van a ir adquiriendo deberes y obligaciones a lo largo de su vida. Las diferencias entre familias de otras épocas y la familia actual. Aquí se encuentra la sociedad primitiva, la Edad Media, la sociedad tradicional y la familia moderna. En la Edad Media el papá era quien decidía con quién se iban a casar sus hijos. En cambio, ahora en la familia moderna cada quien decide con quién quiere hacer su vida. Las transformaciones de la familia moderna. Como bien ya mencioné, una de esas transformaciones es que ahora cada individuo decide con quién va a hacer su vida, si se quiere casar o no se quiere casar. Otro punto importante es el grado de dependencia que la mujer ha alcanzado, ya que ahora es ella quien decide si quiere trabajar o no quiere trabajar para poder salir adelante. La acción de la familia sobre la personalidad de sus miembros. Como bien sabemos, la familia es el reflejo para sus hijos, o sea, depende de lo que ellos hagan, es lo que sus hijos van a aprender. De igual manera, aquí influye mucho la atención que los padres le brinden a sus hijos. Si ellos le brindan una buena atención, los hijos se van a sentir con seguridad de estar con sus padres. De igual manera, aquí influye la educación de los niños. O sea, si en su casa tienen una buena educación, en cualquier lugar igual lo van a tener. Pero si carecen de esas enseñanzas, por obvias razones, el niño va a carecer de una buena educación. ¿Cuáles son los modelos de organización familiar? Pues entre ellos se encuentra la jerarquía vertical, en donde el padre es quien da las órdenes y la mamá lo transmite a los hijos. En el caso del jerárquico triangular, la organización es la organización moderna en donde los cónyuges comparten sus decisiones. En la jerárquica matricéntrica, en este es cuando las decisiones las toma la mamá. En el jerárquico bipolar, la autoridad se encuentra escondida entre diferentes grupos de poder. Ahora, la intimidad y socialidad de la familia. Bueno, pues dentro de la familia se desenvuelve una vida social
la cual empera de saturada intimidad. Y también menciona que la familia auténtica es la zona donde todo se adivina. Dinámica histórica en el seno de la familia. En la familia hallamos la coexistencia simultánea de personas de distintas generaciones históricas, a distintos niveles históricos, y eso le da a la familia, aunque en diverso grado, una especial dinamicidad. Yo les voy a hablar acerca de la sociología en el derecho. Derecho como hecho social. El derecho, aparte de ser un conjunto de normas, es también, desde otro punto de vista, un conjunto de fenómenos que se dan en la realidad de la vida social. Este conjunto de normas que bien es implicado, originado por el derecho, pasan a ser un hecho social cuando se aplican de manera forzosa, cuando son violadas, cuando estas normas son violadas, cuando sufren transgresiones dichas normas. Entonces pasa a ser un hecho social. De igual forma, gracias al derecho, las personas son capaces de cumplir actos que serían imposibles realizar con sus propias fuerzas naturales. Esto quiere decir, un ejemplo muy claro, yo quiero hacer un pacto con otra persona de que me va a dejar su casa si yo cumplo con tanto para cubrir una deuda que yo le haya prestado a él. Él me va a dar su casa para saldar esa deuda. Bueno, sin el derecho nosotros no podríamos establecer un contrato que diga esas normas. Entonces, si la otra parte llega a incumplir nuestra palabra en este caso, no habría algo que lo sancione y que lo obligue a cumplir en lo que ya se había quedado. Entonces, gracias al derecho existen los contratos y en este podemos establecer para llegar a una solución, y si no se cumple, de igual manera se sanciona a la parte que no haya cumplido. Los tipos de necesidades que el derecho trata de satisfacer es la resolución de conflictos de intereses. El derecho positivo, para lograr solucionar estos conflictos de interés, categoriza de la siguiente manera. Clasifica los intereses opuestos en dos categorías: las que merecen protección y los intereses que no merecen protección. Establece una especie de tabla jerárquica. En esta jerarquía se ponen los intereses que merecen mayor atención y los que merecen menor atención. De igual manera, los que dependen de otros intereses. Define los límites dentro de los cuales estos intereses deben ser reconocidos y protegidos. Establece y estructura una serie de órganos funcionarios. Este último inciso sirve para declarar las normas que sirvan para resolver dichos intereses. O sea, se clasifican las normas de acuerdo a los intereses, para devolver y ejecutar dichas normas y para dictar normas individualizadas, sentencias, resoluciones, para solucionar esos intereses que nosotros como personas tenemos. Cabe aclarar en este tema de intereses que cada persona tiene un interés distinto, algo que necesita satisfacer. Entonces, para concluir este tema, por interés entendemos que es una demanda o deseo que nosotros como seres humanos necesitamos satisfacer, es algo que queremos. El derecho precisamente organiza la serie de órganos competentes que hablan y actúan en su nombre. En este punto es importante aclarar que el Estado divide a los gobernantes y a los gobernados. Es decir, que divide a las autoridades jurídicas y a los que están obligados y hasta forzados a cumplir esas normas. En otras palabras, sería el derecho crea esas normas, las autoridades jurídicas se encargan de que se apliquen de la manera mejor posible y las personas que están forzadas a cumplirlo pues
efectivamente tienen que cumplirlo tal y como se menciona. Bien, el derecho no solo organiza el poder político, además lo legitima. Aquí podemos ver una definición de Francisco Ayala que dice que en el derecho el puro acto técnico de la denominación del hombre por el hombre queda coestado, ingresando en la esfera de los valores espirituales. Entonces, el derecho legitima el poder. Esto quiere decir que le da un valor muy importante, que es el de la justicia. En nuestro entorno, la justicia se debe impartir de manera equitativa para todos. Dependiendo del grado que sea la violación de los derechos, de esas normas, se imparte esa justicia. De igual manera es muy importante para regular una sociedad, para una mejor convivencia en la sociedad. La limitación del poder político. Si bien el derecho también, al momento de impartir sus normas, regula la sociedad, brinda paz, armonía, etc., también implica limitaciones para el poder. Esto se debe a que si éste actuara con su propia fuerza, sería una influencia muy fuerte para sus súbditos. Entonces, no se tendría clara muchas situaciones. Incluso no se satisfacerían las necesidades ni los intereses de las personas. Podría llegar a ser una consecuencia de esto. Para terminar, vamos a hablar de los principales tipos de intereses. Uno de estos es la libertad. ¿Libertad a qué? Libertad de obstáculos, interferencias, ataques peligrosos, espiritual, cultural, social, y los intereses de cooperación. Estos se basan en obtener ayuda, desear ayuda, adquirir ayuda de otras personas. ¿Cómo qué personas? Bien, personas individuales, colectivas, públicas, privadas. Todo esto con el fin de la realización de los deseos de cada uno de nosotros como persona. Ya para terminar, cabe aclarar que el derecho positivo, sus normas buscan realizar valores que ayuden y regulen a la sociedad y que su cumplimiento sea muy indispensable en la vida social.